Iniciar la sesión del día de hoy. Un segundo, por favor. ¿Me confirman si pueden ver, por favor? Excelente. Bien, chicos. El día de hoy vamos a ver un poco lo que es la gestión del alcance y la gestión del tiempo de manejo de proyectos, ¿sí? Pero antes de entrar un poquito a esos puntos, quiero mostrarles un poco de conceptos básicos respecto a las nuevas actualizaciones referente al PMBOK 7, que es lo que habíamos hablado en la clase pasada, y un poquito lo que es agilidad, ¿no? Son algunos conceptos que debemos de tenerlos claros para que podamos ir dando la continuidad e ir haciendo los comparativos, tanto en el PMBOK con versiones tradicionales hasta la sexta edición, como metodologías ágiles que lo que se utilizan para proyectos específicos, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, bueno, habíamos estado hablando de una guía llamada PMBOK que era la generada o trabajada por una entidad llamada PMI, ¿sí? En este PMBOK, que son versiones, la última versión es la séptima, que se encuentra con la que tenemos actualmente trabajando, y es por lo que indica acá como concepto, en la séptima edición del PMBOK, el enfoque cambia significativamente, ¿no? Pasa de estar centrado en procesos y áreas de conocimiento, que es lo que habíamos visto, ¿no? Tenemos 10 áreas de conocimiento, tenemos 5 etapas y tenemos 49 procesos, ¿no? Procesos manejados dentro de cada área de conocimiento para cada etapa. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. ¿Ok? Entonces, a diferencia de esas áreas de conocimiento y 49 procesos que habíamos visto hasta la sexta edición, en la séptima edición ya no nos habla ya de áreas de conocimiento. El PMBOK ya nos habla ahora de otros conceptos. Nos habla de 12 principios de dirección de proyecto, que es un nuevo concepto a partir de esta versión. ¿Qué son estos principios que considera el PMBOK 7 a partir de esta séptima versión? Indica que tenemos prioridades o principios que son como administración, equipos, stakeholders, valor, pensamientos holístico, liderazgo, ¿sí? Tenemos el tailoring, calidad, complejidad, oportunidades y amenazas, adaptabilidad, y tenemos gestión de cambio. Entonces, ahora en esta nueva versión ya no hablamos, ¿se acuerdan que habíamos hecho un ejercicio de con 10 áreas de conocimiento, con 49 procesos? Entonces, acá ya no se va a manejar de esa manera. Ahora se maneja distinto. Entonces, ese es el nuevo concepto que viene en en esta última versión, que es una guía, como les mencioné, para que puedan, los jefes de proyecto, gerentes de proyecto, puedan utilizarlas para su mejor gestión. ¿Qué son estos 12 principios de la dirección del proyecto? Estos principios guía basados en valores y comportamientos que los profesionales deben de adoptar para tener éxito en la gestión de sus proyectos diarios. No son reglas, no es algo que se quede y se diga,
ok, estos son los 12 principios y tienes que trabajar de esta manera. No, no son así tan rígidas como como indica el concepto, sino son aplicables a cualquier enfoque. Es decir, estos principios tú los puedes trabajar en un enfoque ágil, predictivo o híbrido. ¿Sí? En cualquiera de esos enfoques tú puedes aplicar estos principios. Ahora, hay algo muy importante respecto a los principios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es ser buen administrador, diligente, respetuoso y cuidadoso. Ese es uno de sus principios, actuar con integridad, honestidad y responsabilidad. Crear un entorno colaborativo para el equipo de proyecto. Eso es muy importante, chicos. Muy, muy importante. Ustedes tienen que tener siempre muy buen feeling, muy buena comunicación con su equipo, con todos los interesados que son parte del proyecto. Como habíamos mencionado, todas las personas que son afectadas o no con el proyecto a implementar. ¿Sí? Tienen que fomentar sobre sus equipos la confianza, participación, colaboración. Tienes que tener algunas reglas, aplicar unas reglas básicas para que puedas trabajar con tus equipos, como son acuerdos de equipo, estructura organizacional, procesos, involucrar a tu equipo como dándoles autoridad, rendición de cuentas. Es decir, tú tienes un equipo de 20 personas, 4 módulos de implementación de un software, entonces una persona asignada por módulo que te rinda a ti y te dé explicaciones del seguimiento constante que hay que hacer. Involucras, empoderas a tu equipo y eso es muy bueno. Darles la confianza para que ellos sientan que son parte del equipo. En estos principios habla mucho de la parte humana. Ahora el primero que se ha enfocado mucho en ello. Ya como director de proyecto debes de asumir responsabilidades en caso de fracaso. ¿Qué es lo que sucede si un proyecto que se ha ido manejando un año, 30 personas a cargo, se hace su inicio, se planifica, se hacen seguimiento, se implementa y no cumple el objetivo? ¿Cuál sería considerado un fracaso? El proyecto va a ser un fracaso siempre y cuando no cumpla con el objetivo del negocio o el objetivo planteado. ¿Dónde se plantea el objetivo? ¿Dónde se indica cuál es el objetivo del proyecto? Al que me dice, le apunto su nombre ahorita para sumarle un punto en su examen. Voy a la sala a leer el chat. ¿Dónde yo especifico el objetivo del proyecto? Les voy a dar una ayuda, lo mencionamos en la clase pasada. Es un documento que se trabaja al inicio de todo proyecto, al menos de un proyecto predictivo. ¿Cómo se llama ese documento? Donde se especifica el objetivo del proyecto. Al que me lo dice, tiene ya un punto en su examen final. ¿No? La planeación es una etapa. Planeación es una etapa. A ver, perfil del proyecto, documento constitutivo, por ahí va, por ahí está cercado Ángel Soto. A ver, 2 intentos más. Bien, para hacerles un recordario, yo les había mencionado que había un documento donde se colocaba el alcance a un alto nivel y el objetivo principal del proyecto y del negocio. Eso se llama acta de constitución. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar ese documento, cómo está conformado. En el acta de constitución está todo lo que se va a determinar en el proyecto, pero a un alto nivel. Pero ese documento es importante para el inicio del proyecto. ¿Ok? Entonces, continuando aquí, el director debe, en caso de que no cumpla el objetivo, el que tiene que asumir las responsabilidades del equipo, las responsabilidades del director, jefe de proyecto, gerente de proyecto.
porque él es la persona encargada de estar haciendo el seguimiento constante, haber identificado riesgos, haber identificado desviaciones, tanto en tiempos y costos, y debió haber tomado las acciones correctivas en su determinado momento. ¿Sí? El que da la cara respecto al proyecto es el director del proyecto. Tienes la participación con interesados de forma eficaz, comprender, involucrar y gestionar las partes interesadas de manera constante. Ustedes tienen que estar muy pegados, muy de cerca, a trabajar con todas las partes interesadas respecto al proyecto, con estas personas que pueden aportar o que pueden afectar a su proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, involucrar al interesado donde, en el alcance, en el cronograma, en equipo de proyecto, cultura, riesgos, en la calidad de producto, criterios de éxito. Esos criterios de éxito también se colocan dentro del acta de constitución para que puedas identificarse el logro que se puede adquirir con el proyecto. Otro principio también es enfocarse en el valor. Muchos se enfocan en la parte de valor. Asegurar que el proyecto contribuya a los resultados deseados del negocio. Es lo que habíamos conversado también en la clase pasada, ¿no? Los proyectos ahora se orientan mucho, ágiles al menos, mucho a la parte del valor, a lo que puede sumar al negocio en sí. El éxito del proyecto se debe generar con valor a la compañía. Necesidades de negocio, justificación del proyecto, estrategia de negocio. ¿Ok? Ese es otro de los principios. Tienes el pensamiento sistémico, ¿no? Que tienes que reconocer, evaluar y responder las condiciones del sistema. Comprender que el proyecto está en un entorno más amplio. ¿Es organizacional o externo? Tienes que saber identificar. ¿Es predictivo o adaptativo? Ustedes ya tienen que ver cómo van a trabajar el desarrollo, la implementación de su proyecto. ¿Ya? Tienes debes considerar algunos factores, identificación de riesgos. Entonces, todos estos conceptos está basado a este principio de pensamiento sismético, ¿no? Sistémico. Elementos importantes que debes de considerar es tener empatía con las áreas de negocio. Ustedes, como gerentes, jefes de proyectos, ustedes van a tener mucha cercanía con directores, con gerentes de área, con comités. Entonces, ustedes tienen que tener, su perfil tiene que adaptarse mucho a ello, ¿no? No pueden, tienen que tratar de llegar y conectar con este tipo de usuarios. Ustedes van a ser los intermediarios que hay entre la necesidad del negocio con el equipo de proyecto. ¿Ok? A ver, ahí tenemos alguna duda sobre los principios. Bien, estamos ahí. Otro principio importante que habíamos visto es el liderazgo. Demostrar su comportamiento de liderazgo, inspirar y motivar, guiar y empoderar a su equipo. Como les mencioné acá en esta última versión, hace mucho enfoque a la parte humana, ¿sí? Buscar recursos adecuados, negociar, resolver problemas entre los equipos interesados. Siempre vas a haber manejo de conflictos. Ustedes tienen que saber que va ese tipo de resolución, ¿no? Entre distintas áreas, siempre, no todo va a ser color de rosa, van a encontrar tipos de conflictos y ustedes tienen que saber manejarlos, tratarlos. ¿Qué pasa si tienen un conflicto de dos áreas donde tienen distintos requerimientos y ambos lo tienen con prioridad alta? Y los dos quieren que se resuelva ya. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es juntar a estas dos partes y evaluar las necesidades, escucha activa, escuchar las dos partes y en base a eso ustedes apoyarse con las herramientas que existen hoy en día. Por ejemplo, pueden trabajar con una herramienta, una matriz de priorización, en donde van a ir documentando estos requerimientos y en esta matriz ustedes tienen que ir identificando cuál de estos requerimientos realmente es el que va a dar un aporte no al área, sino al negocio, a la compañía. Y con esta herramienta ustedes pueden identificar a qué requerimiento darle la prioridad correspondiente, pero sin dejar de lado el otro requerimiento, sino dándole foco que también se va a trabajar, pero pautivamente, en etapas, parcial. Entonces, ese es un manejo de resolución de conflicto que ustedes tienen que hacer.
apoyándose en ciertas herramientas como la que les mencioné, ¿no? Por ejemplo, para el tema de priorización. ¿Sí? Ese es un principio, tiene que mostrar su liderazgo constante. Estas son algunas notas o pautas que ustedes deben de considerar para que puedan manejar este principio. ¿Ok? Tenemos el principio de adaptación. Adaptarse al contexto del proyecto. La adaptación es también muy importante en su vida profesional, en, en su vida personal. Es importante. Por ejemplo, tú cambias de una empresa u otra y tú venías de una empresa donde era, por ejemplo, más rígida, tenías menos llegada con los gerentes, y en la otra es lo contrario, ¿no? Tienes más confianza, más abierta. Entonces, ustedes tienen que adaptarse, ver la manera de integrarse, ser flexibles, ¿no? Como dice acá, por ejemplo, ningún enfoque de gestión es el mejor, ninguno. O sea, ustedes en la forma de gestionar depende del contexto del requerimiento y la decisión de cómo ustedes lo pueden adaptar y manejar. Por eso que salió el concepto de híbrido, ¿no? Porque eso fue formado de acuerdo a las necesidades de un proyecto, ¿ok? Tienen los principios de calidad, construir calidad en los procesos, prevenir defectos en lugar de corregirlos más adelante. Ahí cuando dice prevenir defectos, en lugar de corregirlos, ¿dónde me sale más costoso corregir un error que no he contemplado? ¿En predictivo o en adaptativo? ¿Dónde me sale más costoso? ¿Dónde me es más difícil hacer una corrección? ¿Predictivo o adaptativo? Hace rato nadie ganó el punto. Otra vez estoy mandando la pregunta. Predictivo, muy bien. ¿Por qué? Me imagino que si un mercado predictivo tienen el concepto del por qué, ¿cierto? Jairo, Rubén, Ana, ¿por qué es más costoso en predictivo? O más complicado. Voy a ir capturando acá los nombres. Puedo tenerlos aquí. Ok. Porque ya hay una planeación y todo. Claro que sí. Hay que iniciar nuevamente. Correcto. Sí, es más costoso hacer un cambio, una solicitud de cambio cuando estás manejando este el enfoque predictivo es más complicado, es mucho más difícil. Entonces, ya tienen, acuérdense, en cambio, en adaptativo, el cambio es más continuo, es mucho más normal, es más, deberían de haber cambios porque van surgiendo de acuerdo a las revisiones que hacen constantes por los sprints, ¿sí? Entonces, ahí a nivel de calidad cumplen los requerimientos, elemento de desempeño, conformidad, son conceptos que pueden manejar ahí. Tienes los otros principios de navegar por la complejidad, comprendes y te adaptas a los factores que complican la ejecución del proyecto. Tienes optimizar las respuestas a los riesgos, abordar los riesgos de manera proactiva y continua. Los riesgos es muy importante, ¿ya? Eh, Ustedes a nivel de predictivo tienen un proceso de identificación de riesgos, ¿sí? Entonces en ese proceso ustedes hacen todo, levantan todas las posibles casuísticas que pueden suceder, que pueden afectar tu proyecto, que se puede ejecutar, que puede alterar tu proyecto en tiempo, costo, tiene que estar documentado. Y esa documentación tiene que estar con una pronta solución. En caso suceda el riesgo, cómo es que se va a desplegar, cómo se va a desplegar esta solución de riesgo, ¿no? Un disparador, ¿sí? Que es el que va a corregir este riesgo en caso de suceda. Ya es uno de los procesos también. Hay una plantilla también para este registro de riesgos también. Ahí a ustedes pueden hacerles la documentación correspondiente. ¿Ok? Tienen el otro principio de adoptar la adaptabilidad, es ser receptivo al cambio, recuperarse de contratiempos, ¿no? Ser proactivo. Si sucede algo, bueno, buscarle la alternativa y darle para adelante.
permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto, gestionar la transformación y facilitar la transición. Estos son los 12 principios que maneja el PMBOK actualmente, que deben de ustedes de considerarlos para el manejo de sus proyectos. ¿Sí? Tiene mucha similitud con el código de ética, está muy pegado al tema de ética. No se contradicen estos principios, ninguno contradice a otro, ¿sí? Y ningún principio es más importante que el otro. No porque tienen un orden del orden, el más importante es el primero, no, no es así. Ninguno es más importante que otro. Todos son importantes si no se contradicen. Luego del concepto de principios, tenemos el otro concepto. En la versión 7 del PMBOK, para la gestión de proyectos, tenemos otro concepto que se llama dominio de desempeño. ¿Sí? Estos son 8 los que se manejan. Tenemos el dominio de interesados, equipos, desarrollo de ciclo, planeación, trabajo de proyecto, entrega, medición, incertidumbre. Son los dominios que contienen actividades críticas e interactúan entre sí. ¿Ok? Entonces, nosotros habíamos estado hablando de áreas de conocimiento de procesos, sí. Hasta la versión 6 se habla de áreas de conocimiento, proceso y etapas. En la versión 7 tú ya no hablas de procesos, tú ya estás hablando de principios, que son 12 principios, y estás hablando de 8 dominios, que debes de conocerlos, ¿sí? Tenemos los 8 dominios, son grupos relacionados de actividades de gestión que son críticos para la efectividad del proyecto. Cada dominio contribuye al desempeño general y a la entrega de valor de un proyecto. Tenemos consultas hasta ahí, no veo ninguna en el chat. Entonces, ¿cuáles son estos dominios? Están aquí. Tenemos los interesados, tenemos el dominio de que hace involucramiento efectivo y continuo de las partes interesadas. Tenemos el team, que es el equipo, desarrollo y liderazgo, empoderamiento del equipo de proyecto. Tenemos el ciclo de vida, la selección del enfoque, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar ágil, proyectivo o híbrido? Definición de fase del ciclo de vida. ¿Sí? Tienes la planificación que establece los planes para el alcance, cronograma, costos, calidad, recursos. Si es para adaptativo, sabes que la planificación va al inicio de cada sprint. Tienes el trabajo de proyecto, la ejecución, la entrega, producción y transferencia de los entregables con valor al cliente. Tienes la medición, que es el seguimiento y desempeño de progreso hacia los objetivos. Y tienes incertidumbre, ¿no? La identificación y evaluación de respuestas de riesgo, es lo que habíamos mencionado hace un momento. ¿Sí? Entonces tienes estos nuevos conceptos, son 8 los dominios que tienes, 12 los principios, y que vienen a reemplazar o vienen a utilizarse a reemplazar, en realidad no es la palabra, sino son nuevos conceptos que se van a utilizar a partir de esta versión. Ya no vamos a trabajar en base a área de conocimiento y procesos, ¿no? Ahora, ¿qué es cada uno de estos dominios? Tienes los interesados. Muy importante, el enfoque de la participación activa y gestión de expectativas. ¿Qué herramientas tú tienes como interesados? Análisis de interesados, matriz de poder e interés, mapeo de stakeholder, técnica de comunicación, reuniones, informes, gestión de relaciones, modelos de influencia y compromiso. Son algunas de tus herramientas para interesados. Tienes al equipo, el dominio de equipo, formación, liderazgo y desempeño de tu equipo. Estos son algunas de las pautas a considerar, ¿no? Evaluar el desempeño de equipo, dinámicas de grupo, qué herramientas puedes utilizar, el Slack, el Team, análisis de habilidades y roles, técnicas de motivación. Yo alguna vez he trabajado con Maslow, ¿sí? Entonces, esto más o menos es qué es lo que tú deberías poder manejar o qué herramientas trabajar para que puedas utilizar este dominio, ¿no? Que es parte de los conceptos a trabajar dentro de un proyecto. El enfoque de desarrollo, ciclo de vida, selección, adaptación, que es lo que habíamos visto, ¿no? Ustedes están en la capacidad de poder identificar cuando un proyecto es enfoque adaptativo, predictivo
o también cuándo voy a trabajar un híbrido. Tienes el dominio de trabajo de proyecto. Gestión, tienes algunas, es la realización de las tareas y entregas de resultados. Tienes la gestión visual de trabajo, que son tableros Canva, Kanban, por ejemplo, herramienta de seguimiento, un Jira, un MS Project, que ya les he mostrado en la clase pasada cómo se hace el seguimiento de un proyecto por etapas y por tiempos. Reuniones diarias, si es agilidad, un Daily Scrum. Les comenté también Daily Scrum, que son 15 minutos diarios, que se reúne el equipo para ver ciertas preguntas que hiciste ayer, que has hecho hoy, que vas a hacer mañana, ¿no? Control de cambios, gestión de conocimientos, que es las lecciones aprendidas, que también les comenté que son documentos muy importantes que les permite alimentarse para el desarrollo de próximos proyectos, para que puedan identificar si tuvieran en algún momento un problema, una inconsistencia y cómo se resolvió. Las lecciones aprendidas. Ya, tenemos el dominio de entrega, la provisión del valor esperado por el cliente, el objetivo cumplido, verificación y validación, criterios de aceptación, son herramientas, pruebas de funcional de usuario, los reviews ágiles, ¿no? Que es cuando ya se hace la entrega de, has terminado tu Scrum, terminaste tu Scrum, tienes dos Scrum que van a ser parte de un entregable, ahí se genera un review. Vamos a ver también esa etapa. Las mediciones a través de tus KPIs, tus dashboards, tus gráficas, para ver cómo va el desempeño de tu proyecto. Y el último dominio, que es la incertidumbre, que son lo relacionado a los riesgos, ¿no? Tu registro de riesgo, análisis cuantitativo, matriz de probabilidad de impacto, simulación de Monte Carlo. Entonces, esas son algunas herramientas. Entonces, ya tenemos el concepto de lo que es la definición de los principios y la definición de los 8 dominios. Es así como maneja la nueva versión para las guías de gestión de proyectos actualmente según el PMBOK de la versión 7 de la entidad PMI. Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta respecto a ello? Los leo, a ver. Si todo está claro, me levantan la manito para darle continuidad a la clase. Ángel, te escucho, o me escribes o puedes hablar respecto a tu consulta. Mm, puedes realizarnos ahí tu consulta, Ángel. Incertidumbre. A ver, ¿dónde estamos? Ah, ¿qué cosa es incertidumbre? Sí, es uno de los, a ver, vamos a regresar aquí, es uno de los dominios que se debe manejar donde dice, se identifica, se evalúa las respuestas al riesgo, ¿no? O sea, nosotros hacemos una identificación de un probable riesgo que pueda saber, que pueda suceder, que no va a suceder, no se va a ejecutar, no lo tenemos identificado, pero por ejemplo, podría ser, oye, estamos construyendo, no sé, estamos haciendo un piso, aire libre, en la selva. Y bueno, estoy construyendo y puede ser que por ahí tenga un probable riesgo que empiece a llover, a caer trueno, y no me permita seguir trabajando en este pisto carretera. Entonces, es un riesgo que puede suceder, es una incertidumbre que yo tengo, no sé si se va a ejecutar o no. Pero si se llegara a ejecutar, entonces, ¿qué hago? No sé, tomo una acción, ¿no? O veo una alternativa de solución en caso se ejecute este riesgo, que podría ser de repente, no sé, adquiero algún tipo de material que me permita cubrir todo el lugar donde estoy haciendo la construcción y me permita seguir trabajando sin afectar sin afectar la labor que estoy realizando en ese momento, ¿no? Entonces, ese, esa ejecución de ese trabajo va a suceder siempre y cuando el riesgo se materialice. ¿Ok? Ahora, ¿puedo yo tenerlos mapeados, identificados? Sí, puedo tener una matriz de los probables riesgos que pueden.
Herramientas se nota interesante, incertidumbre. Sí, a ver, quiero terminar aquí con dominios. Sí, ok, terminamos con dominios. Les voy a mostrar algunas de las herramientas, de los formatos que probablemente les pueda servir. Igual yo lo voy a compartir esto con nuestro coordinador para que les pueda hacer llegar a ustedes. A ver, voy a compartirles un segundo, por favor. Me confirman si todos están viendo. A ver, confirman. Levanten manitos si todos están viendo. Ok, listo. Entonces nosotros habíamos estado hablando de algunos documentos. Por ejemplo, habíamos dicho que teníamos que iniciar un proyecto con un acta de constitución. Acá vamos a tener un acta de constitución. Este es un acta de constitución de prueba, ¿no? Acta de constitución, ponen el nombre del proyecto, la fecha del proyecto en que está ejecutando, información del proyecto, datos del patrocinador, sponsor, propósito, justificación, descripción del proyecto, de tus entregables, requerimientos a un alto nivel del producto, del proyecto, ¿no? En los objetivos, premisas, restricciones que puedes tener, riesgos iniciales, cronograma de principales hitos. Esto es a un alto nivel, ojo, no es a detalle. Lista de interesados, quiénes son tus stakeholders, requisitos de aprobaciones, quiénes necesitan que te aprueben este documento, quién es el gerente del proyecto, la asignación, el nombre de la persona que va a liderar el proyecto, personas asignadas y aprobaciones. Ya tenemos aquí información del proyecto, las firmas del patrocinador, la justificación o propósito del proyecto, la descripción del proyecto, en los requerimientos del producto. Yo quiero, no sé, un software que me permita facturación. Ok, ese es tu producto, un software de facturación. Pero ¿cuál es el proyecto? Implementar, armar el equipo, desarrollar el equipo para hacer este software finalmente que va a ser el entregable. Es muy distinto el proyecto de producto. Objetivos, el alcance, cuánto tiempo, cuánto te va a costar, qué esperas que tenga el producto para que diga sí, ok, está bien en calidad. ¿Sí? Tienes premisas, algunas restricciones, riesgos principales que puedas identificar a un alto nivel, un presupuesto estimado de cuánto te va a costar el proyecto, quiénes son tus stakeholders, los requisitos de aprobaciones, quiénes necesitan que te lo aprueben, asignación de tu gerente de proyecto, que en este caso ustedes van a ser los responsables, su nombre de ustedes va a estar aquí en este documento. Niveles de autoridad, personas asignadas y la firma de todos los aprobadores. Este es un acta de constitución. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda sobre ese documento? ¿Estamos claros? Bien, ese es un documento para que puedan iniciar. Habíamos hablado también de otro documento por ahí. ¿Dónde estás? Mm, 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 La matriz de presupuesto plantilla, matriz ratio. Esta acá es plantilla de presupuesto, plantilla, matriz de trazabilidad de registros. Tengo acá el de riesgos. Pero, por ejemplo, para tus requisitos, tú tienes acá, tienen un proceso de levantamiento de requisitos. Acá tienes que ir identificándolos. Todos tus requisitos, requisitos uno y los codificas. En qué estado está, última fecha de estado, algún criterio de aceptación, nivel de complejidad, objetivo de proyecto entregable para tu EDT, que ahora les voy a indicar qué cosa es. Y acá puedes ir teniendo documentado todos tus registros, ¿no? De lo que responde a tu trazabilidad de requisitos. ¿Qué significa cada uno de los campos? Acá pueden ir viendo, ¿no? El concepto de cada uno de los campos para que puedan ser completados correctamente. ¿Sí? Entonces, esa es otra plantilla también que voy a compartirles
para que puedan trabajar de repente en un proyecto que ustedes tengan que hacer su levantamiento de información, ¿no? Habíamos hablado de un plan, en la clase pasada habíamos hablado de integración. Tienes un plan de integración que abarca todos tus planes. Cada área de conocimiento tenía un plan, ¿cierto? Bien, este es el plan de dirección del proyecto, donde van a estar todos los planes. Entonces acá tú tienes tu plan de gestión de subsidiarios, plan de gestión de alcance, tu plan de gestión de requisito, plan de gestión de cronograma, plan de gestión de costo, calidad, recursos, comunicaciones. Cada uno de esos planes deben de estar detallados en este único documento. Y sobre este de acá es donde tú vas a trabajar, en base a este documento que es tu planificación, vas a trabajar tu ejecución. Todo lo que diga acá, tú lo vas a trabajar en tu etapa de ejecución. ¿Sí? Este es el documento central de integración de planes de integración de proyectos. ¿Ok? Entonces ahí también ese archivo se lo voy a ir compartiendo. Entonces regresamos a la clase. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, pregunta? Sino para continuar. Bien, listo. Entonces vamos a continuar aquí. Ok, continuamos. Entonces ahora vamos a hablar de la gestión del alcance. Nosotros habíamos visto que la gestión de alcance tenía varios procesos, pero ahora, ¿cómo en predictivo, ¿no? Estamos hablando de predictivo. La gestión de alcance incluye procesos, muchos procesos, pero estos son a nivel predictivo, ojo, estamos hablando, ¿no? Incluye procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya con todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido para completar el proyecto satisfactoriamente. El objetivo principal es definir y controlar que incluya todo lo que se va a necesitar para el proyecto. Ahora, ¿cuándo fracasa un proyecto? Cuando no proporcionas el resultado esperado, el alcance previsto o se cancela anticipadamente. Cuando se desvían del plazo, los tiempos, los costos. Se desvía aquí, dice, ¿no? El costo y el tiempo. Entonces ahí fracasa un proyecto. Tu gestión de alcance se debe planificar de antemano cómo determinar el alcance. Eso lo haces en el plan. Tienes un plan de alcance, plan de dirección de alcance que es el que les mostré hace un rato, donde ustedes tienen que definir cómo van a generar el alcance, qué es lo que va a contemplar su alcance, cómo lo van a gestionar, cómo lo van a controlar. El alcance debe estar claramente definido y formalmente aprobado antes del trabajo del proyecto, antes que inicie el proyecto. Eso que usted dijo que el alcance debe de estar a un alto nivel. Sí, debe estar en un alto nivel en tu acta de constitución del proyecto, que es el inicio de tu proyecto. No aquí. Acá estás hablando ya de tu etapa de proceso de la definición de tu alcance, que es otro documento donde acá sí tienes que especificar todo el detalle posible. ¿Ok? Recuerda que en predictivo tú inicias constitución, identificas tus interesados, en la planificación haces todo lo que planificas por tus áreas de conocimiento, todos los planes, luego que haces todos los planes, ejecutas, en tu ejecución haces monitoreo y control y luego el cierre. Ese es en predictivo. Entonces en el predictivo tú pones todo lo que vas a detallar que tenga tu producto como proyecto va a estar aquí en este documento. ¿Ok? Se recopila requisitos, se utiliza una estructura de EDT también. ¿Qué es la estructura de EDT? A ver, vamos a ver si lo tengo algo así. La estructura del EDT es cómo vas a dividir las tareas de tu proyecto en un orden secuencial. ¿Sí? De repente por ahí tengo un ejemplo, también se los voy a mostrar en un formato. O acá, a ver, acá tengo, les voy a compartir para que vean qué cosa es un EDT. Un EDT es parte de un proyecto cuando tú lo manejas en un enfoque predictivo. Está dentro de tu alcance, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este formato? Este formato es algo muy simple en realidad, pero
Los voy a mostrar aquí para que lo puedan apreciar. ¿Ya me confirman si ven? ¿Me confirman, por favor? Ok. Este es entonces un EDT, ¿no? Un EDT es donde tú tienes tu proyecto y dices, bueno, en mi fase de inicio, planificación, desarrollo, testeo, lanzamiento. Aquí en inicio yo voy a hacer las siguientes acciones. Voy a hacer estas tareas. En planificación voy a hacer estas tareas. En desarrollo estas tareas. Este es un general. Tienes otro modelo, en tu modelo es el nombre proyecto, tú divides acá. Actividad principal, por acá actividad secundaria, por acá otra fase. Entonces, en estas actividades principales tienes tarea principal uno, se van desglosando, como te das cuenta. Actividad 2, actividad 3, pero esta actividad tiene subtareas. ¿Ves? Una, subtarea 2, subtarea 3. Entonces, este es tu EDT, el cual tú lo tienes que tener bien definido en tu alcance, porque de aquí va a armarse tu cronograma. Y el cronograma principalmente es todas tus actividades, pero le voy a poner determinado tiempo. ¿Ok? Pero primero tú tienes que tener mapeado todas tus actividades, tu EDT. Tienes otro modelo que es este de aquí, pero a mí personalmente no me agrada mucho, no se aprecia. Y EDT 4 igual, tampoco, prefiero quedarme con el 2, se ve más general, más gráfico y pueden apreciarlo. Esto se ve, ¿sí? ¿Hasta alguna duda? Yo, a ver, vamos a primero compartir para seguir aquí. Aquí compartimos. Ok. Se comprende, a ver qué me dice Jordan, se comprende que en el alcance no se detallan tareas. Sí, en el alcance tienes que detallar todo, porque ya no estás en tu acta de constitución, ojo, estás en tu alcance, y en tu alcance es donde tú pones así todo el desglose, todo tu EDT. Tengo la tarea, tengo que hacer un formulario web. Ok, ¿qué tiene que tener ese formulario web? Ese formulario web debe de servir para enviar alertas por correo. Ok, ¿qué tipo de correo vas a enviar? ¿Masivos o individuales? Ah, va a ser correo individual. Ok, ¿qué es lo que va a contener ese correo? ¿Cuál es el cuerpo, contexto de ese correo? ¿A dónde se va a enviar? Entonces, todo ese detalle va en ese documento de alcance. Ahí es donde especificamos todas esas tareas, se colocan en la EDT y de acuerdo a ese EDT se arma un cronograma de tiempos. ¿Ok? Si tienen consultas, chicos, o estoy yendo muy rápido, me avisan. Yo o me pauso o me detengo en el punto donde tengan dudas para que podamos aclararlo, por favor. ¿Ya? Listo, continuamos entonces por aquí. Ya tenemos entonces la gestión de predictivo. Se está ejecutando proyectos, bueno, es un poco ya más de concepto. Los cambios en el alcance no deben ser aprobados si es que están relacionados a trabajo que no encajan en el acta de constitución, claro. Tienes un requerimiento nuevo que no estaba en tu acta de constitución a un alto nivel, no debería de ingresar. Les había dicho, ¿no? Tenemos inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control. El alcance contiene toda la planificación y gestión de alcance, este proceso que es recopilar requisitos, definir tu alcance, crear tu EDT. En la planificación, en esta etapa, haces estos 4 procesos. En monitoreo y control, se controla el alcance para el seguimiento y validas que el alcance sea el correcto. Consideraciones para el entorno ágil, adaptativos. Ahora, ya sabemos, hemos visto cómo es el alcance a nivel predictivo, ¿cierto? Ahora vamos a verlo un poco cómo es en el adaptativo. Algunas consideraciones que debemos de tener, ¿no? En el enfoque adaptativo tienen ciclos cortos para emprender trabajos, revisar resultados y adaptarlos a la necesidad. A diferencia del predictivo que se toma todo un tiempo haciendo la planificación, aquí no. Aquí es más rápido, es
inmediato casi, ¿no? Entre 1 y 4 semanas ya tienes que tener un producto terminado. El alcance no es comprendido, claro, aquí también no es comprendido al principio, evoluciona a lo largo del proyecto. En un proyecto de agilidad, habíamos dicho también que no es necesario que tú tengas todo el detalle del alcance. Solamente dices, oye, yo quiero tener, no sé, en un proyectivo tú dices, quiero tener una casa que la puerta mida, no sé, 50%, que sea de madera, que tenga la manija, que tenga timbre, que cuando yo toque el timbre suene tal ringtone, o que abra la puerta con mi app de mi celular, cuando entre a la casa encuentre lo primero que vea sean mis muebles. Entonces, ese es un adaptativo, en un predictivo. En un adaptativo tú vas a decirle, oye, quiero una casa que tenga por dónde ingresar y donde cada vez que ingrese quiera acostarme, ¿no? Mi mueble. Es más genérico, no es muy detallado la necesidad del alcance en ese momento. ¿Por qué? Porque a raíz que tú vas poniendo la puerta y dices, ok, ya puse la puerta, pero esta puerta quiero que sea de tal color, o quiero que le pongas tal adicional, o quiero que le cambies tal tamaño. Va a ser muy cambiante, ¿no? Entonces, por eso ahí ya se menciona que el alcance no es comprendido al principio, evoluciona a lo largo del proyecto. En enfoques ágiles se va descubriendo y refiniendo durante la marcha del proyecto. ¿Ok? Tengan bien presente ese punto, ¿ah? El alcance total del proyecto se va definiendo y actualizando en una pila de productos. Habíamos visto que todos los requerimientos se van en un backlog, ¿no? Y desde ese backlog se indica cuáles van a ser prioritarios. ¿Y puede cambiarse esas prioridades? Sí, pueden cambiarse diariamente. Los entregables se van definiendo mediante interacciones, que son los sprints. Habíamos indicado que el desarrollo de un sprint dura entre 1 y 4 semanas, que es el desarrollo de parte de un producto que puede ser interactivo o que puede ser incremental. ¿Cuándo es incremental? Son las ganas de dar puntos hoy día. Ya ganaron punto 3 personas, ¿no? A ver, ¿quién se habían puesto punto? Creo que tenía punto Jairon, Rubén, Ana. Ya. A ver. ¿Cuándo es incremental? ¿Cuándo decimos que un proyecto de agilidad es incremental? Incluso vimos en la clase pasada hasta con gráfico, ¿no? Habíamos visto un cuadro por ahí, creo. A ver, ¿quién me lo escribe? ¿Quién me lo comenta en el chat para darle su punto de participación? Teníamos dos, ¿no? Que era el interactivo y el incremental. Cuando es adaptativo, por ahí va Jairo. Adaptativo ese es el enfoque. Ojo, estamos hablando del enfoque adaptativo. Pero dentro del enfoque adaptativo habíamos dicho que tenías incremental, interactivo y ágil. Según el enfoque adaptativo, todavía, ajá, tiene evolución. Sí, puede ser, sí. Es decir, tú tienes un incremental, significa que tú tienes una proyección de que un producto esté en un 100%, pero tú puedes ir entregando una primera parte, 25%, y eso funciona. Tu segunda parte cubre el 50% de todo tu proyecto, pero ya puedes ir utilizándolo. Tu tercera parte cubre un 75%, pero tú ya desde que entregaste el primer 25%, tú estás haciendo uso del entregable. Y así va incrementando 25, 50, 75 y 100. Ese es incremental. ¿Ya? Y el iterativo habíamos dicho que son versiones. Una versión 1 de todo el proyecto que están pidiendo, una versión 2 mejorada, una versión 3 más afinada y así hasta que entreguemos
producto totalmente aprobado. Acuérdense de esos conceptos, chicos. O sea, está en el material que vimos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, continuamos por aquí. Estas son algunas de las consideraciones, ¿no? A tener el alcance, los entregables se van definiendo mediante los sprints. En cada interacción se van seleccionando cuál es el trabajo con mayor prioridad. Habíamos visto el backlog, que es el que se indica cuáles van a ir como prioritarios. Tenemos aquí, ¿no? El enfoque predictivo, en predictivo, el proceso de recopilar requisitos, definir el alcance, crear la EDT, se hace al principio. Luego se actualiza si es necesario en enfoques ágiles, se hace cada interacción de sprint. Todo este proceso que habíamos visto en el predictivo se hace antes de que se empiece a ejecutar. A diferencia de agilidad, no, en agilidad tienes ya un product backlog con todos tus sprints. En enfoques ágiles el proceso es controlar y validar el alcance, se hace cada interacción, ¿no? Tienes tu product backlog, sobre su product backlog se van haciendo los sprints. Terminas un sprint que tiene varias tareas, terminas el segundo sprint que tiene varias tareas, tú vas priorizando y vas haciendo tu incremento. Cada vez que sacas un sprint, lo desarrollas y va incrementando tu producto total. ¿Ok? Continuamos por aquí. Tenemos, por ejemplo, un cuadro por aquí de la descomposición de requisitos, ¿no? Habíamos mencionado que había una EDT en predictivo, pero acá, por ejemplo, la descomposición de requisitos lo manejan de otra manera, ¿no? Para planificar un proyecto complejo tenemos que descomponer los requisitos en partes más pequeñas y determinar el trabajo que tendremos que realizar. En estos conceptos o requisitos ya los denominamos ahora, entran nuevos conceptos. Van a entrar unos conceptos que se denominan los user story, que son las historias de usuario, con las respectivas tareas, o también una épica, ¿no? Una épica donde tienes las características y cada característica tiene una historia de usuario y cada historia de usuario tiene distintas tareas. Entonces ahí es como vamos a ir manejándolo, la descomposición de los requisitos. Así como lo hacíamos en una EDT, acá en agilidad lo manejamos con esta estructura. Dudas con respecto a los incrementales, ¿cuándo pueden responder? Duda. Los incrementales, ¿cuándo pueden responder? A ver Ángel, si no me queda muy clara tu consulta, de repente si me lo detalles un poquito. Ángel Soto. Habíamos visto que los incrementales es en agilidad, ¿no? Teníamos incrementales y teníamos también las interacciones. Los incrementales eran las que íbamos dando por partes, entregables ya funcionales del producto, del proyecto, ¿no? Bien, continuamos entonces. Algunos conceptos de lo que acabo de mencionarles sobre épica, característica, historia de usuario o tarea, tenemos aquí, ¿no? Y cuánto tiempo se ejecutan con un respectivo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la épica, las características son historias de usuario muy alto nivel, o sea, es un requerimiento a un alto nivel, ¿no? Que no está muy detallado y se descomponen en historias de usuario. Este alto nivel, el tiempo de entrega es en meses, o sea, es tu alcance a un alto nivel. Como cliente quiere poder gestionar, por ejemplo, su cuenta por vía WhatsApp para poder hacer todo tipo de operaciones, ¿no? O sea, es un ejemplo a alto nivel, un requerimiento. ¿Qué hace tu historia de usuario? Te describe algo que tu producto o servicio realizará o será capaz de hacer para cumplir esta necesidad. Estos usuarios se entregan semanales, ¿no? Los datos del cliente pueden ser editados, soportar el API, identificar el cliente. O sea, acá es más detallado a nivel de historia de usuario. Y las tareas definen a un alto nivel
de un requisito que contiene la información suficiente para poder ser estimada, que son días, semanas, ¿no? Como el cliente quiere poder introducir sus datos personales para poder loguearse en el sistema. Entonces, esta es una descomposición que es muy similar, que es más rápido, obviamente, tiempo de respuesta más rápida, que preparar un EDT, ¿no? Un EDT que es un desglose, que lo haces al inicio antes de la ejecución. Ya. A ver, por aquí. Jordán. Desarrolló un proyecto donde se instalaría un sistema de seguridad en zona con límite de acceso. Un límite de acceso es tu restricción. Que no descubría, que no descubriríamos. ¿Qué otras tareas involucraron hasta demoler una pared? La incertidumbre. Este alcance se podría manejar como adaptativo. Claro, o sea, a ver, sí puedes manejarlo como adaptativo, pero lo que te entiendo ahí es que lo que no se ha tenido o lo que se tenía que manejar ahí, lo que tienes es incertidumbre y tienes que tener mapeado tus riesgos, ¿no? Porque ahí dices con límite de acceso que no descubriríamos qué otras tareas involucran hasta demoler. O sea, tú no sabes qué es lo que va a suceder. Cuando vas a demoler esa pared, no sabes qué va a pasar, pero tú tienes que prevenir. Sabes que puedes prevenir y sí, sí puedes manejarlo como un adaptativo, ¿no? De acuerdo a cómo los vas a trabajar tus historias de usuario. Recuerda que tus historias de usuario son todos los requerimientos con sus respectivas tareas y detalles. Pero yo veo que ahí, más que manejarlo adaptativo o predictivo o fusionado ambos, yo creo que ahí lo que se tiene que trabajar más es la parte de identificación de riesgos. Porque si tú tumbas esa pared, demoles esa pared y te afecta y tú tenías una planificación de terminarlo en un mes y por ahí te afectas rompiendo una cañería o de repente le pertenecía a alguien específicamente o cualquier otro tipo de riesgo que te pueda alterar los tiempos, te va a perjudicar completamente el proyecto. Acuérdense que un proyecto se aplica para todo, para temas de construcción, para temas de software, para tu propia vida en tu día a día. Tú te proyectas a obtener o ser un gerente de proyectos y es un propósito y tú te planificas para ver cómo vas a llegar a ese objetivo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen como gerentes de proyectos, jefes de proyectos, tienen que ver qué tipo de cómo se van a manejar, si van a hacer proyectivos, qué enfoque van a trabajar. Ustedes ya están en la capacidad de poder identificarlo de acuerdo al tipo de proyecto. Habíamos dicho que normalmente predictivo se maneja, que todavía está activo por la sexta edición, para proyectos súper grandes, ¿no? Como habíamos mencionado en el ejemplo anterior en la clase pasada, una carretera que te va a demorar 8 años, 10 años, no sé. En cambio, hoy es más rápido, no sé, construir un edificio de repente es más rápido trabajarlo con un adaptativo, ¿no? En base Spring, oye, te entrego el primer piso, te entrego el segundo piso, oye, te entrego todos los pisos, pero los acabados te los entrego después, pero ya pueden ir viviendo, no sé, algo así, me estoy imaginando un ejemplo, ¿no? A nivel de construcción. Para procesos de capacitación es necesario manejar en proyectos procesos de capacitaciones. Claro, tú vas a trabajar, vas a hacer, quieres tener un objetivo, quieres hacer, no sé, una plataforma donde vas a trabajar, vas a hacer capacitaciones a distintas personas. Entonces, de partida, para que tú puedas hacer esas capacitaciones, necesitas un entorno, ya sea un software, ya sea un lugar físico. Entonces, para que tú tengas ese software, tienes que desarrollarlo. Una brigada de primera respuesta. Como, claro, entonces en este caso es un presencial. Tú tienes que tener establecido dónde lo vas a hacer, quiénes van a ser tus interesados, quiénes van a dar las capacitaciones, quién va a ser tu público objetivo, cómo vas a hacer que esas personas estén ahí para que sean capacitadas, cómo vas a llegar a esta gente. Entonces son varias etapas que tienes que ir manejando e integrando y ver cómo los vas a solucionar. Igual es un proyecto.
Gracias, Jairo. Entonces, vamos viendo por aquí. Listo, entonces tenemos ya cómo se descomponen estos requisitos. ¿Qué cosas son las historias de usuario, no? Que es lo que habíamos estado mencionando. Las historias de usuario son un pequeño trozo de funcionalidad del negocio, escritas en una lengua natural y suelen reflejarse en tarjetitas físicas o electrónicas, ¿no? Tipo POSIT, ¿no? Las historias de usuario son escritas por el Product Owner. ¿Quién es el Product Owner? El Product Owner es, es una persona parte del equipo Scrum, por ejemplo, en la metodología Scrum. El Product Owner es la persona que es la cara del cliente, ¿sí? Es la cara del cliente que viene con el equipo del Team Developer y el Scrum Master y especifica las necesidades y prioriza qué sprints son los que se van a desarrollar primero, ¿sí? Entonces nosotros, el equipo Scrum no trabaja directamente con el usuario, sino trabaja directamente con el Product Owner, y el Product Owner es el que es la persona representativa del usuario final. Él es el que puede manejar las historias de usuario. Es quien las entrega en realidad, ¿no? Es recomendable que tengan un formato como tipo de usuario, qué funcionalidad tiene, se arma un formatito para especificar cada historia de usuario. Entonces tú tienes que tener ahí cómo lo quieres, quiero adicionar, un ejemplo, no quiero adicionar comentarios al central, recibir alertas, qué cosa, para qué quieres eso, para mantener un contacto con los demás usuarios. O sea, tienes que tener el cómo, quiero y para, ¿no? Ese es son las tres preguntas o tres puntos a considerar dentro de una historia de usuario. Tenemos otro concepto dentro de agilidad para el adaptativo en gestión de alcance, que es el Product Backlog, que ya los habíamos conversado, que es básicamente una lista organizada priorizada. Son los requerimientos funcionales y no funcionales. Ojo, historias de usuario, cosas que quieren los usuarios interesados, características. En resumen, son las cosas que el cliente quiere y paga por ellas, tal cual. Y ustedes acá con el Product Owner es el que indica cuál va a ir primero, cuáles se van a trabajar en base a esto, cuáles van a ser los sprints que se van a trabajar priorizando. ¿Ok? Ese es otro concepto que se tiene aquí. Bien, a nivel de Product Backlog, el registro inicial de características de alto nivel se documenta en el Product Backlog, se refinan conforme avanza el proyecto porque va a ir cambiando. Esto no es que yo lo establezca del 1 al 10, del 1 al 10 y el 10, 9, 8, no. Puede ser que el 1 en un determinado momento del proyecto sea el último o el último pase a ser el primero. Por eso que acá sí es más flexible el cambio, porque vas a ir viéndose de acuerdo a la necesidad diaria que se va a ir teniendo, de acuerdo al avance del proyecto. En un predictivo, ¿no? En un predictivo decíamos, tenemos un cambio, tenemos una prioridad, no, tú ya tienes un plan de ejecución, tú tienes que adaptarte a ese plan que se ha establecido. ¿Consultas hasta ahí? A ver, estos son ejemplos de proyectos de sistemas de programación, ¿verdad? Bueno, en realidad, sí, un poquito, pero a nivel de proyectos, o sea, podemos tener cualquier tipo de ejemplo. Habíamos hablado de algunos ejemplos de construcciones de edificios, de departamentos. Habíamos hablado de ejemplos de desarrollo de software también, ¿no? Que también tiene, pero todos aplican lo mismo, ¿no? La metodología es la misma. Ujú. Ah, ya. Ah, ok. Bueno, un proyecto de infraestructura es implementar tu gabinete de red. Un proyecto de infraestructura es subir tus servidores a nube, ya no tenerlos en físico. Es diferente,
Bueno, como contexto, pero como proyecto es igual. Sí, ¿qué pasa si tú quieres trabajar, tienes servidores físicos en tu gabinete, en la parte de infraestructura de sistemas, pero en un momento la empresa decide, ¿sabes qué? Por seguridad, por prevención, yo ya no quiero tener servidores físicos aquí en mi data center. Entonces, yo los necesito en la nube. Tienes que armarte un proyecto para subir esos servidores y almacenarlos en un Azure, en nube, en servidor, para que puedan tener la información más asegurada, más cuidada. En caso de que suceda un accidente, no se pierda tus servidores físicos. Entonces, simplemente es la gestión que haces de subir esos servidores físicos a nube, ya es un proyecto de por sí. ¿Sí? Tienes un proyecto de implementación de una mesa de ayuda de ServiceDex. Eso también es una implementación de un proyecto. Tienes un proyecto de cableado en toda la compañía, de cableado con UTP, RJ45, ocupa tu red. Es un proyecto también. Tiene un inicio y un fin. Me refería a la terminología que esta mujer emplea. Ah, eh, en realidad son conceptos muy generales, porque son conceptos de agilidad. En programación, como software, tú utilizas otro tipo de lenguaje, hablamos de base de datos, hablamos de .NET, hablamos de software, hablamos de implementación, hablamos de tareas, pero sí, o sea, es un poquito lo que yo oriento de repente a mis ejemplos es por la experiencia que tengo a nivel software, ¿no? Pero los conceptos a nivel de gestión del PMBOK es general, es genérico, no se enfoca a una única rama. El PMBOK aplica para todo tipo de proyecto. Agrícola, construcción, software, infraestructura, todo como habíamos visto tiene sus principios y tiene en base a esos principios ellos determinan y sus dominios determinan cómo desarrollar o manejar un proyecto, ¿no? Por lo que hemos visto, los principios o dominios que hemos visto no hacen referencia a conceptos específicos, sino que son conceptos generales que se enfocan a valor, a personas, a liderazgo, ¿sí? Product Backlog es un libro de actividades e instrumentos del perfil del proyecto. Claro, el Product Backlog son todas las tareas, ¿no? Como dices ahí, almacenas todas las necesidades o tareas funcionales o no funcionales que quieres que tenga tu producto terminado. Las historias de la gente en Post-it, a ver, ese es Scrum, a ver, acá solo son instrucciones del cliente que dice requiero esto de una forma, por decirlo, a ver. Así, por ejemplo, las historias de la gente, ya, claro, las historias de usuario en POSIT, ajá, acá solo son instrucciones de cliente. Ah, claro, en la metodología Scrum, sí, las historias de usuario, los user stories se manejan o se documentan de repente en un tablero Kanban. Entonces, en ese tablero determinan diariamente son en POSIT, anotan cuáles son las tareas que van a realizar en el día. ¿Sí? Al día siguiente, cuando se hacen su daily meeting, ya, ok, vamos a revisar. Hiciste ayer, hice estos POSIT que están acá, entonces estas tareas las trabajé. Ahora voy a trabajar las nuevas y ya mañana voy a trabajar las que van a venir. Pero ese es un tablero Kanban donde le hacen el seguimiento. ¿Ok? Ahí creo que también les voy a poner un ejemplo de lo que es como la metodología Scrum con Kanban. Ok, muchas gracias chicos por sus participaciones. Creo que por aquí Ángel había notado, según visualizo, sí, el Product Backlog justo es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Gracias chicos por su participación.
Bueno, entonces tenemos las estimaciones. ¿Cómo se estiman, cómo se hace la estimación de las historias de usuario? Habíamos visto que en Predictivo se armaba un cronograma, ¿no? O sea, hacía una gestión de tiempo en donde se indicaba o se analizaba por cada actividad cómo se iban a hacer esas estimaciones. A nivel adaptativo, estas estimaciones de historias de usuario son realizadas por el equipo Scrum, el equipo de desarrollo. En realidad son los team developers, ¿no? Que son las personas, son los programadores puntualmente quienes van a desarrollar las herramientas. Se estima, se detectan estas historias de usuario que están almacenadas en el backlog y las tareas. Existen algunos tipos de métodos de estimación más conocidos, ¿no? Como el Planning Poker, por afinidad, Delphi, Puño de 5. Son algunas de las metodologías con las que se puede hacer este tipo de estimaciones a nivel de historias de usuario. Se utilizan puntos de historia de usuario. ¿Ok? ¿Quién hace las estimaciones aproximadamente de lo que me va a tomar realizar un sprint? El equipo de Team Developer, ¿no? Acuérdense que los sprints demoran entre 1 o 4 semanas. Bien, entonces acá, por ejemplo, en el adaptativo tú manejas un tema de planificación muy distinta a la que es de predictivo, ¿no? Acá tienes niveles de planificación. Habíamos dicho que la planificación se realiza al inicio de cada sprint. A ver, habíamos estado hablando mucho sprint desde la clase anterior a la clase de hoy. ¿Qué cosa es un sprint? ¿Quién me lo anota ahí en el chat? Toda colaboración, chicos, yo estoy llevándome los nombres para considerar sus participaciones para que puedan ser consideradas en su examen final, ¿ya? Todas sus participaciones que estén ahí en el chat. ¿Qué es un sprint? Tareas importantes. Puede ser. ¿Quién puede complementar a Rubén? De repente fusionan conceptos y sale el concepto final. Es una interacción, tarea, correcto. ¿Alguien más? Rubén, Darío, Jairo. Jairo, te estás llevando todos los puntos ya. No vas a dar examen, creo tú ya. A ver. Son los productos entregables por los miembros del equipo los cuales se les asignó. Uh-huh. Si completamos las tareas de Rubén con las interacciones de Jairo y los productos entregables de Ángel y periodo breve de tiempo de Jordan, claro, ahí tenemos que es el sprint, ¿no? El sprint es una tarea que dura entre 1 y 4 semanas, que se desarrolla para que sea un entregable hacia el cliente y pueda ser utilizado, ¿cierto? ¿Cuántos sprint puedes trabajar? Puedes trabajar 2, 3, 4 sprint, que estos sprint vienen saliendo del backlog, de acuerdo a la priorización. Y listo. Eso es. Continuamos entonces. Gracias, chicos. Está muy buena la clase y se pone mejor cuando ustedes participan. Eso es lo mejor. Entonces, nosotros teníamos acá, regresando a la planificación, tenemos aquí que haces una planificación diaria por tus daily planning. Cada día el equipo se junta
y dice, bueno, voy a trabajar, voy a hacer tales cosas para el día de hoy, que hice ayer, que voy a hacer mañana, ¿no? Tienes como salida el Sprint Backlog actualizado. Ahí en este tipo de reuniones de daily planning es lo que vas a trabajar, cómo vas a priorizar tu backlog. Tienen los sprint planning, que eso ya cuando vas a planificar un sprint total, ¿no? Que es cuando sea este sprint planning, sea cada 1 o 4 semanas, lo que vaya a durar tu sprint. ¿Con quién lo trabajan este sprint planning? Esto lo trabajan con el product owner y el equipo. Y el equipo está conformado por el Scrum Master y el Team Developer. Que tienes como salida un sprint, un backlog. Tienen los release, que son ya los entregables de varios sprints. Tú puedes desarrollar 10, 15 sprints y todos esos sprints que vas a ir desarrollando te va a ser un entregable funcional, que es un release. Ya para esas reuniones se revisa con el product owner, con el equipo interesado y sale el plan de fechas de entrega de los releases. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver la planificación diaria, la planificación de sprint, la planificación release. Tenemos un concepto de hoja de ruta que ahora lo vamos a mostrar. Tenemos la visión del producto general. ¿Ok? Entonces así es un poquito la parte de la planificación ágil a nivel del alcance adaptativo. ¿Consultas hasta ahí? Bien, si no hay consultas, las manitos, por favor, para cerciorarnos que estamos ahí todos entendiendo. Excelente, chicos. Unos capos ustedes manejando ya proyectos, ¿ah? Roadmap. Sí, vamos a verlo también. Sí está ahí, creo. A ver, vamos a ver. Deberíamos de tenerlo aquí. Bien. ¿Cuál es el cronograma adaptativo con agilidad? Habíamos visto que un cronograma a nivel predictivo era como manejar un proyecto, ¿no? Era lo que habíamos mostrado la clase pasada. A ver, me dicen si ven ya. Voy a compartir todo el equipo. A ver. Ya. Habíamos visto entonces que este era un cronograma, ¿no? Donde determinábamos los tiempos, donde determinábamos la duración, cuando comenzaba, cuando terminaba. Habíamos visto la EDT. Por ejemplo, está basado en una EDT. ¿Cuál era tu EDT? Habíamos visto el ejercicio aquí, según la plantilla. Vamos a verlo. A ver. Por ejemplo, en este EDT, acá donde dice actividad principal, para mi caso de mi proyecto, es esta parte de acá. Fase 1, preparación de inicio de proyecto. Entonces yo acá tengo fase 1 que es la preparación del proyecto. ¿Qué incluye la preparación de proyecto en esta fase 1? Según lo que yo tengo en el cronograma, tengo que preparar la sesión de lanzamiento, sesión de lanzamiento de proyecto, preparación de estándares. Esos 3 puntos yo los voy a tener aquí. Preparación 1, preparación 2 de repente, y preparación 3, ¿no? Entonces, ok, ¿qué me implica cada una de estas preparaciones? Ya tengo que verle su detalle de subtareas. Y eso yo debería de tenerlo aquí. Ok, mi preparación, si tuviera otro nivel aquí, despliego otro nivel y hago mi desglose. ¿Sí? Entonces, en mi fase 2, mi análisis y definición. Para mi EDT, acaba mi análisis y definición. Análisis
y definición. Para mi etapa 3, yo voy a tener la realización. Entonces, por eso yo les dije, lo que tú tienes en tu EDT es lo que va a terminar en tu cronograma, pero en tu cronograma tú empiezas a definir ya las duraciones, con un comienzo y un fin. Entonces, lo que tú tienes en tu alcance definido, ahora lo vas a estimar en tiempos. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Consultas? Ya, continuamos entonces. Entonces, tu cronograma en agilidad vamos a ver cuál es el concepto aquí. Es un entendimiento comparativo en el cual se comprende mejor los desafíos, riesgos y procesos de los que se van a desarrollar. El propio proceso de estimación es muy positivo y colectivo. La estimación de los tiempos, de cuánto te va a demorar, lo hace el equipo del Team Developer. ¿Sí? ¿Cuándo lo ven, cuándo lo analizan eso? Al inicio del sprint. Las estimaciones deben ser compartidas entre todo el equipo. Buscamos formas rápidas de estimar, estimamos elementos de diferentes tamaños. Épicas, se analizan, ¿no? ¿Cuáles son las épicas? Que habíamos dicho que son las que están conformadas por las historias de usuario, y las historias de usuario están conformadas por las tareas. Entonces manejamos esos 3 niveles, ¿no? ¿Qué técnicas se utilizan? Juicio experto, analogías y descomposición. La descomposición ya lo habíamos visto, cómo se trabajaba a nivel de agilidad. Se consulta. ¿Alguien sabe cómo funciona o me puede decir a qué se refiere con la técnica de juicio experto? ¿Alguna idea por ahí? Algo que se le haga familiar respecto a ese concepto o herramienta de juicio experto que es muy, muy importante, tanto en predictivo como en adaptativo. Exacto, Jairo. Exacto. Es Tu juicio experto es en base a la experiencia de los proyectos que ya has vivido, que ya has pasado, que ya sabes similares cómo han funcionado. Habíamos dicho que los proyectos son únicos, pero puedes tener proyectos que son parecidos, pero que no son iguales, pero son únicos. Sí tienen, en algunos casos, las experiencias vividas en esos proyectos te sirven y nosotros las podemos documentar como lecciones aprendidas. ¿Sí? Entonces, juicio experto es que ya tienes una experiencia vivida a tu criterio en todo lo que tú has pasado, qué es lo que tú sugieres, ¿no? ¿Qué es lo que sugieres? ¿Cómo lo manejarías? ¿Cuánto tiempo te calcula? Si tú eres no sé, ya no lo vamos a poner a nivel de software, pero tú eres un ingeniero en construcción y te preguntan, oye, necesitamos saber más o menos cuánto tiempo nos tomaría construir estas 4 paredes y el techo. Si me preguntan a mí, como ingeniero de sistemas, no te podría dar un tiempo coherente. Pero si tú le preguntas a un arquitecto, probablemente, en base a su experiencia, él te va a dar una fecha no exacta, pero sí una fecha aproximada. Y con ese tiempo de implementación que te dé este ingeniero, te va a poder orientar y vas a poder hacer estimaciones muy próximas a lo que vas a utilizar para la implementación de tu proyecto. A eso hace la referencia el juicio de experto, que se aplica en todo momento, no solamente para proyectos, sino en tus día a día, en tu trabajo diario, siempre hay este concepto. ¿Ok? Listo. Entonces, tus estimaciones los haces en base a estos conceptos. Ya sabemos cómo ha sido el tema de descomposición, siempre teniendo este orden, ¿no? Las épicas, historia de usuario y tareas. ¿Cuáles son los puntos de historia de usuarios, no? Se debe determinar primero una historia de referencia con la que puedas comparar todas las demás historias. Tienes que tener una base. Para determinar el número de puntos, ustedes van a colocar, pues, esta es una metodología a través de puntos, ¿no? Donde tú lo tienes pequeño,
mediano y grande, y le pones una puntuación a cada uno de estos conceptos. Para determinar el número de puntos de una historia de usuario, el equipo deberá considerar tres factores, que es la dificultad, la complejidad y la incertidumbre. Entonces, en base a este método, puedes hacer ciertas estimaciones dentro de agilidad. La dificultad, tú tienes que indicar cuánto esfuerzo requiere completar la historia de usuario según la definición de hecho. La complejidad, qué tan complejo es crear la historia de usuario. ¿Es una tarea sencilla? ¿Es un desafío? La incertidumbre, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de encontrar sorpresas que no habíamos previsto de antemano? Como puso uno de sus compañeros el ejemplo, ¿qué pasa si me tumbo la pared? No sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces ustedes tienen que tener claro esos tres puntos para que puedan evaluar y hacer una mejor estimación de las historias de usuario que están definiéndoles. Hasta ahí, chicos, tenemos alguna consulta. Todo bien, entonces. Gracias, chicos, por la confirmación. Tenemos estimaciones relativas, ¿no? Algunas técnicas de estimaciones que tenemos aquí, por ejemplo, la Delphi, que es una técnica de estimación en grupo, donde un grupo de expertos estima de forma anónima, o sea, nadie se entera quién dijo qué cosa, para evitar los sesgos, ¿no? O evitar cualquier tipo de comentario o principalmente sesgos, ¿no? Y desviaciones provocadas por las estimaciones de los demás. Sí, a mí me parece muy buena esa estimación, donde se aplica realmente lo que se necesita con un número considerable, sin saber ni... esto te permite de repente saber que en la mesa tú no te estás orientando a una estimación por alguna conveniencia personal de repente, ¿no? Entonces, es muy buena esa técnica de Delphi para que puedan definir estimaciones. Tienen estimación de póker de planificación también. El póker de planificación es un proceso rápido y eficaz, lo suficiente interactivo, adaptativo y colaborativo y anónimo también, para minimizar el sesgo de las estimaciones. Muy bien. Y por último, que tenemos por aquí, que son los puntos de usuario, ¿no? No, pero creo que este ya se ha repetido. Sí, este sí es el que habíamos visto anteriormente, donde tienes que considerar los puntos de dificultad, complejidad y la incertidumbre. ¿Sí? Bien, chicos, por ahí uno de los muchachos habló del roadmap. Sí, lo vamos a ver. La próxima clase les voy a traer para que puedan ver cómo se trabaja un roadmap o cómo se maneja un proyecto en general. ¿Sí? Les voy a traer con un ejemplo de un proyecto real para que puedan ir viendo el dimensionamiento del manejo de un roadmap, que es básicamente todo el proyecto en una sola lámina para que vean el estado o la salud del proyecto. ¿Ok? ¿Alguna consulta, chicos, hasta ahí? Bien. Vista que no hay preguntas, les agradecería levanten la manito para estar ahí todos y ya despedirnos de la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y ya los veo el día sábado. ¿Sí? Le doy el pase a coordinador. Gracias. Ah, sí, y lo voy a compartir, Jairon,